primera instancia ver cómo se constituye la evaluación psicológica. La evaluación psicológica se constituye durante el último cuarto del siglo XIX y la primera década del siglo XX. En ese periodo es donde se perfecciona este concepto como disciplina dedicada al análisis individual a través de la evaluación, ¿sí?, de características sensoriales, ya sean perceptivas, motoras y funciones psíquicas superiores. Con la sucinta numeración que a continuación voy a presentar, se pretende consolidar la evaluación psicológica que se basa desde los años 1910 a 1974. Vamos a mencionar a continuación 10 hitos históricos de la evaluación psicológica. En 1914 se construye el primer cuestionario colectivo de medida de la personalidad, denominado Personal Data Shot, por Woodward, compuesto por él. En 1918 los primeros test colectivos de inteligencia, Army Alpha y Army Beta, se administran a los soldados durante la Primera Guerra Mundial. En 1921 se publica el Psychodiagnostic a partir de la interpretación de manchas de tinta por Hernán Rothschild. En 1935 se formula el concepto de zona de desarrollo próximo que antecede a la evaluación dinámica cognitiva propuesta por Vygotsky. Hay que tener en cuenta que este concepto propuesto desde este año por Vygotsky actualmente está vigente. En 1939 se publica la escala de medida de inteligencia del adulto. Esas escalas fueron propuestas por Wechsler. En 1947 se presenta la obra Brain and Intelligence y se sientan las bases de la evaluación neuropsicológica por Hister y Luria. En 1948 se presenta la primera definición de evaluación como el arte científico de llegar a conclusiones suficientes con insuficientes datos, ¿sí? En 1950 se plantea la integración de datos procedentes de test a través de un proceso experimental inductivo-deductivo que marcará el antecedente del proceso de evaluación. Esto fue propuesto por Monty B. Shapiro. En 1955 se sientan las bases de un modelo constructivista de la evaluación de George Kelly. En 1963 publica Complex Human Behavior, en donde se sientan las bases para una evaluación conductual integradora, Arthur Stets. Los padres de la evaluación psicológica son personajes importantes también que nos han permitido fundamentar bases de la psicología, ¿verdad? Como por ejemplo están Francis Galton, que elabora la primera prueba psicológica y crea el primer laboratorio antropométrico, ¿sí? Luego está también Alfred Binet, que elabora el test de medida de inteligencia. También tenemos a Cattell, que propone técnicas de evaluación de funciones sensoriales, perceptivas y motoras. Pero para seguir con nuestro estudio tenemos que analizar brevemente qué es la evaluación psicológica. La evaluación psicológica es una subdisciplina aplicada y tecnológica de la psicología que comparte algunos de sus principales modelos teóricos. Los objetivos de la evaluación psicológica son fundamentalmente ideográficos. ¿Qué nos quiere decir esto? Es en el sentido de que se centra en el estudio científico del comportamiento de un sujeto. Por eso es importante diferenciar entre lo que es la psicología y lo que es una evaluación psicológica. Tenemos que tener presentes, y ustedes como estudiantes de psicología saben que la primera se remite al estudio de la conducta humana con el fin de establecer principios generales que rigen en ella, mientras que la evaluación psicológica, en cambio, se dirige al estudio científico de un sujeto. Queda claro así que la psicología tiene por objeto el comportamiento humano, lo que implica el estudio de estructuras o condiciones complejas como la conciencia o la mente. Además, los conocimientos psicológicos son necesarios a la hora de emprender una evaluación psicológica.
También tenemos algunos modelos en evaluación psicológica, como son el médico, el conductual, constructivista, del atributo, dinámico y cognitivo. Cada uno de estos modelos son analizados mediante variables y también mediante objetivos. Por ejemplo, si nosotros proponemos estudiar el modelo conductual, vamos a ver que el objetivo fundamental será el de predecir, el de describir, el de explicar y el de controlar la conducta de un sujeto evaluado. Es de aquí que la importancia que tienen estos en la evaluación o en los diagnósticos que se hagan en los sujetos que son evaluados, ¿sí? Pero para ello también es importante buscar un método o una vía que nos permita encontrar, ¿no es cierto?, esa verdad, esa evaluación que vamos a realizar. Por lo tanto, el método será esta vía o conjunto de procedimientos que nos permitirán buscar esa verdad epistémica, ¿no es cierto? Mientras que las técnicas metódicas son estrategias también que a través de ellas nos permitirán viabilizar las hipótesis, ¿sí? Por lo tanto, se pueden usar también métodos de observación correlacional y también métodos experimentales, ¿no es cierto?, que nos permitan llegar a establecer por qué vía vamos a orientarnos a nuestra investigación. Esto